Vamos a referirnos a una de las personalidades, de las figuras más relevantes de la política del siglo XX, tan olvidado este hombre por lo grande, quizá probablemente paradigma de estadista, patriótico y cristiano. Nació Oliveira Salazar en un pequeño paraje de Portugal llamado Vimieiro, un lugar cubierto de viñas y de olivos, de huertos, de mimbres, ubicado en la provincia de Beira Alta. El año 1889 nació nuestro biografiado. Todos sus antepasados se habían dedicado al campo, lo cual dejó en él una impostación, digamos así, campesina. Él fue siempre un hombre, un aldeano, podríamos decir, enamorado de la tierra. Aquella familia profundamente católica supo transmitir a Antonio su espíritu práctico, la sobriedad de vida, el sentido de la autoridad, el hábito de perseverar en lo emprendido, el respeto a las tradiciones, el amor a la patria y una honda fe religiosa. La estampa de este gran político portugués sería del todo ininteligible si no la enmarcamos en la accidentada historia de su patria. Por eso, antes de entrar en la exposición de su vida, y sobre todo de su pensamiento político, será necesario ofrecer una visión compendiada de dicha historia. Portugal tiene un largo pasado, semejante al de España, podríamos decir. Fue ocupada por los visigodos, los bárbaros visigodos, que se hicieron cristianos, luego invaden los árabes, los moros. Durante los siglos XII y XIII, Portugal sacudió el yugo musulmán, participando con España en la gloriosa reconquista de la península. Y durante los siglos XV y XVI, extendió ampliamente sus dominios, constituyendo un poderoso imperio, uno de los más grandes de la historia quizás, bajo el estandarte del cristianismo. Como diría luego nuestro Antonio, en uno de sus memorables discursos, no duró, dice Portugal, no duró por rehuir el vivir, duró precisamente porque vivió la vida intensa del soldado, del trabajador de la tierra, del explorador del mar, del descubridor, del misionero, del portador de una doctrina y de una civilización. Y así la Portugal de esos siglos se extendió por los 5 continentes, descubriendo tierras y mares, mientras llevaba y dejaba por doquier el humanitarismo de su alma latina y el apostolado de su civilización cristiana, como gustaba decir Salazar. Sin embargo, a semejanza también de España y de otros países europeos, Portugal conoció luego un período de declinación. En el siglo XVIII, sobre todo, José I, el rey, entregó el gobierno a un marqués de Pombal, quien con el deseo de convertir al viejo Portugal de monarquía gótica, como decir medieval, anticuada, en una monarquía moderna y liberal, implantó un régimen de despotismo ilustrado, persiguiendo sañudamente a la Iglesia. Se propuso y lo logró expulsar del Portugal y de sus dominios ultramarinos a la Compañía de Jesús, considerada en aquel tiempo como el principal obstáculo para el llamado progreso y la llamada felicidad de los pueblos. Luego dio un paso más, ya que lo que realmente anhelaba era la extinción simple y llana de la Compañía de Jesús en todo el universo, como de hecho lo logró unos años después. Bien, así sigue la historia de Portugal, que entra ya en un ambiente liberal de índole masónica. Y en el año 1908, ya en el siglo XX, aprovechando una ausencia del rey, estalla una revolución. El rey Carlos I y el príncipe heredero son asesinados y después de varias aventuras, en 1911 se dicta una constitución que codificaba el espíritu de la revolución. La idea era romper radicalmente con el pasado glorioso de Portugal y dar comienzo a una nueva nación democratizada y anticristiana. El caos era total.
a tal punto que hubo un momento en que las Fuerzas Armadas se decidieron a tomar las riendas del poder, ya que si no el país se disgregaba. Era el año 1926, donde se formó un triunvirato de militares y luego establecen una dictadura militar que llevaría a nuestro Oliveira Salazar al gobierno. Así él va a acceder al gobierno. Este fue el ambiente que enmarcó los años juveniles de nuestro biografiado. Cuando Antonio cumplió 11 años, creyó sentir vocación al sacerdocio, por lo que se resolvió a entrar en el seminario menor y comenzó a hacer también los estudios del mayor. Tuvo 8 años, de 1900 a 1908. Luego salió del seminario entendiendo que no era eso a lo que Dios lo llamaba, pero la disciplina del seminario dejó en él hábitos muy buenos. Él dijo que fueron años muy ricos en su vida espiritual sobre todo. En 1917, el año que estalla la Revolución Soviética, Salazar es nombrado profesor adjunto en la Cátedra de Ciencias Económicas, era un gran economista. Al año siguiente se doctoró en la Universidad de Coimbra, cambiando su uniforme de estudiante por el de profesor, una capa recubierta en su parte superior por una especie de museta bordada, el bonete negro de los profesores de Coimbra. Y así comenzó su docencia, preocupándose especialmente de que sus alumnos se familiarizasen con los grandes acontecimientos del momento, que supieran dar un juicio, ¿no?, de las ideas que pululaban en el mundo, en orden a que tomasen partido bueno, y extrajesen las consecuencias, las conclusiones adecuadas. Y mientras ejercía la docencia, él comenzó a interesarse por la política. El ejército, como dije, y haría un golpe de Estado. El ejército estaba muy mal, no estaba en condiciones de hacer una revolución en serio. Lo único que estaba en condiciones de hacer era un golpe de Estado, al estilo de lo que hemos conocido en Argentina en buena parte. Subía el ejército y ¿qué decía? Vamos a acabar con la corrupción, vamos a acabar con el desorden existente, vamos a dar tranquilidad al pueblo, vamos a mantener el orden externo de un país hasta entonces entregado a los grupos disolventes y anarquistas, vamos a librarlo de lo que se creía ser un mal epidérmico, es decir, quitada esa gentuza, el país retomaba sus destinos de siempre. Pero la labor positiva, la de construcción, la de reemplazar las viejas instituciones caducas por organismos nuevos, quedaba forzosamente pendiente. No lo iban a hacer estos militares. Fue entonces cuando ellos mismos, dándose cuenta de que no podían ser solamente unos empleados del orden, digamos, sino que tenían que ser algo más importante, pusieron sus ojos en el joven profesor Salazar para que tomase a su cargo la economía del país, que estaba por el suelo. Él pidió reflexionar hasta el día siguiente. Se dice que pasó la noche en oración y que muy de mañana un sacerdote celebró por su intención la Santa Misa que él mismo ayudó y en la que comulgó, y conversó largamente también para ver si aceptaba o no con un amigo íntimo de él que se llamaba el padre Cerejeira, que con el tiempo sería obispo y cardenal de Lisboa, así que él iba a ser jefe de Estado, casi, o jefe de gobierno, y el cardenal íntimo amigo suyo, compañero de universidad, vivían en el mismo cuarto, el mismo pensionado universitario, diríamos hoy. Bueno, al padre Cerejeira, futuro cardenal Cerejeira, a quien tuve el gusto de conocer yo y hablar de este personaje que siempre lo he querido mucho yo en mi vida, Oliveira Salazar, él le aconsejó que aceptase lo que le ofrecían los militares. La gente estaba palpitante, todos los ojos se volvían a Salazar, quien iba a cumplir 38 años. Ciertamente se trataba de un profesor eminente, ampliamente entendido en su materia, pero tendría suficiente fuerza como para superar una crisis casi terminal de su patria que estaba verdaderamente en agonía. Lo cierto es que empezó a renacer la esperanza. Era una persona demasiado pura, demasiado limpia, para que la gente no se sintiese atraída y esperanzada. Por fin Portugal tenía un presidente, el general Carmona, y un ministro de Hacienda,
Oliveira Salazar, ambos efectivos y con poder real. Había terminado el golpe militar para dar paso a la Revolución Nacional, que era otra cosa, era un Estado nuevo, la creación del Estado Nuevo. El 30 de junio de 1928, Salazar, novel ministro de Hacienda, pero ya brazo derecho del general Carmona, y el arquitecto del Estado Nuevo, pronunció un discurso magnífico, programático, que sería realmente considerado fundamental en Portugal. Entre otras cosas decía, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Recoger resueltamente en las manos las tradiciones aprovechables del pasado, las realidades del presente, los frutos de la experiencia propia o ajena, la previsión del futuro, las justas aspiraciones de los pueblos, el ansia de autoridad que agita las generaciones de nuestro tiempo y construir el nuevo orden de cosas que sin excluir aquellas verdades sustanciales a todos los sistemas políticos mejor se ajusten a nuestro temperamento y a nuestras necesidades. Había, como dije, renacido la esperanza. Un contemporáneo de él, Gil Robles, escribe: fue entonces cuando, al aparecer en el escenario político un hombre modesto y políticamente desconocido, que por primera vez habló a su pueblo un lenguaje claro y sencillo, nutrido de verdades elementales, ansioso de paz y de sosiego, se entregó a él de un modo pleno, se puso en sus manos para que cortase en su carne y operase en sus vísceras, resignado al dolor que le esperaba. Y este hombre desconocido, que no tenía amigos a quienes complacer, ni clientelas que contentar, pudo aparecer, desde el primer instante, como él mismo lo ha dicho, un frío ejecutor del interés nacional. De hecho, el país empezó a funcionar. El déficit crónico se convirtió inesperadamente en 1 o 2 años en superávit considerable. La producción comenzó a despertar. Portugal resucitaba. Vamos a ir recorriendo ahora, visto algo de la vida de este hombre, el ideario, el pensamiento, la cosmovisión de Oliveira Salazar. Él estaría en el poder varias décadas, muchos años, más de 40 años. No se trató de una mera permanencia por inercia, digamos así. Su gobierno propuso y realizó un plan coherente y no interrumpido en base a varias ideas claves, inteligentemente expuestas y corajudamente llevadas a cabo. Veamos en primer lugar su política económica. Cuando toma él posesión de la cartera de Hacienda, la situación, como dijimos, era realmente angustiosa. No solo por la devastación material en que se encontraba Portugal, sino también y sobre todo por la convicción generalizada de que no se podía hacer nada para salir de la situación recesiva en la que le habían dejado la imprevisión y la incompetencia de los gobiernos democráticos. La única manera de revertir esta lúgubre situación no podía ser sino, como decía él, subordinando el dinero al trabajo. Y así pronunció un discurso también en este campo programático. Dice, porque hay una crisis más grave que la crisis de la moneda y del cambio y del crédito y de los precios y de las finanzas públicas, más grave porque es la madre de todas ellas, es la crisis del pensamiento económico. Mejor dicho, la crisis de los principios que informan la vida económica. Hemos adulterado el concepto de riqueza, sigue diciendo, separándolo de su fin de sustentar con dignidad la vida humana, en la suposición de que amontonar bienes sin utilidad social podía constituir una finalidad de los individuos y del Estado. La única manera de restaurar la economía es corrigiendo los grandes yerros de los gobernantes y supliéndolos por los conceptos humanos de la riqueza, del trabajo, de la familia, de la asociación y del Estado. Es decir, toda una visión completa del Estado. No es un tema económico, un tema despegado del resto de los temas. Por lo demás, decía, no habrá verdadera economía mientras lo económico no se conjugue inescindiblemente con lo social. Por eso el Estado no puede desentenderse de dicho ámbito,
confiando todo a los intereses particulares. En un magnífico discurso que pronunciara en 1934, volvió sobre el tema dentro de las líneas generales del nuevo orden constitucional. Dijo en aquella ocasión: late este pensamiento: al progreso económico indispensable hay que unir la restauración de los valores espirituales. Si no se restaura espiritualmente Portugal, todas las recetas económicas serán casi inútiles. Segundo tema de su ideario, el patriotismo y el nacionalismo. Salazar aseveró una y otra vez que todo el recetario que proponían los políticos portugueses, cambio de regímenes, reformas constitucionales, etcétera, no producirían verdadero efecto si no se iban a las causas de la enfermedad. Y aquí daba la fórmula clave, dice: hay que recuperar el sentido del perdido de la vida y hacerlo penetrar en la familia y en la sociedad. No hay receta que valga si no se basa en fundamentos sólidos, y uno de esos fundamentos es el amor a la patria, el amor colectivo a la patria. De manera tajante ha afirmado en un discurso: la patria no se vende, la patria no se alquila, la patria no se discute, la patria se defiende. La patria no se la inventa, se la acoge. De ahí la necesidad que experimentaría como gobernante lo que él llamaba crear la conciencia nacional, máxima en esa época en que se diría, escribe, que algunos países están cansados de su existencia como naciones independientes. La patria portuguesa, afirma, no fue el fruto de ajustes políticos, creación artificial mantenida en el tiempo por la acción de intereses rivales. Portugal nació de la dureza de las batallas, de la fiebre agotadora de los descubrimientos y de las conquistas, con la fuerza del brazo y del genio, trabajo intenso e ingrato, esfuerzos sobrehumanos en tierra y en el mar, largas ausencias, luto, dolor, miseria, almas de héroes que amalgamaron, hicieron y rehicieron la historia de nuestra patria. No pudieron levantarla con egoísmos y comodidades, miedo a la muerte y a la vida, sino luchando y sufriendo. La experiencia de Salazar no busca imitar modelos extranjeros, sino que se quiere afirmar en la vieja tradición portuguesa. Intenta edificar una nación unida en la idea de engrandecerse, dice, de perpetuarse. Una nación con un sólido ideario que no depende de lo que pasa en el extranjero, si hoy triunfan las derechas y mañana las izquierdas. No niego, dice, que se deba estar atento a lo que pasa a nuestro alrededor, preocuparnos por ello, sobre todo si algún país olvidara lo que debe al correcto trato internacional, pero nada de eso puede tener influencia en la orientación que debe seguirse, porque nuestro porvenir no depende más que de nosotros, quiero decir, de la visión que tengamos de los problemas nacionales y de nuestra fuerza de voluntad para servir el interés de la patria. Patriotismo, nacionalismo, la personalidad nacional, esto es lo más notable de una nación. Si en esto no estamos de acuerdo, todo lo demás es perder tiempo. El sentido de su vocación, la unidad de su destino en lo universal, decía, recordando a José Antonio. Tercer aspecto que podemos encontrar en sus escritos, en su diario, lo relativo a la educación. Llevó adelante una inteligente política educativa. La educación del pueblo portugués se impuso como obligatoria en la idea de que dicha misión compete tanto a la familia como a los establecimientos oficiales y particulares. Había libertad amplia de enseñanza dentro de lo que era el sentido nacional, claro, dentro de esos límites, y se preocupó sobre todo por la labor educativa del Estado. No olvidemos que Salazar, aún ejerciendo sus cargos políticos, nunca dejó de ser un intelectual. Era un profesor con vocación docente. Dos eran en su campo sus convicciones principales: que el mundo ha de ser gobernado por el pensamiento, la inteligencia.
ante todo. Y segundo, que la misión primordial de los gobiernos es educar a los pueblos, es decir, despertar sus energías, educar sus potencialidades dormidas. Tras haberse dejado atrás el estéril enciclopedismo racionalista, las leyes acompañaron el proyecto del gran estadista: revisión de programas, selección de profesores, textos únicos de lectura, especialmente en las materias que tienen más que ver con la formación moral y patriótica de la juventud. Toda una política educativa que tenía en plena cuenta la idiosincrasia del pueblo portugués, con sus vicios y sus cualidades. Si hubiese tenido que legislar para Inglaterra, decía Salazar, muy probablemente mi obra hubiera sido completamente diversa, es decir, una adaptación a su pueblo. El principal destinatario de esta política educativa fue, como es obvio, la juventud. Había que suscitar una juventud nueva, como el Estado que era nuevo, un Estado juvenil. Eso es lo que había que gestar. Como él dice, una juventud con vigor físico, pero también bien formada en la inteligencia, así como en el carácter y en las virtudes cívicas y morales. Una juventud capaz de admirar a los auténticos arquetipos de la patria. Es esencial, afirma, que formemos el espíritu de la juventud en el sentido vocacional de Portugal, con los ejemplos de que la historia es fecunda, ejemplos de sacrificio, patriotismo, desinterés, abnegación, valor, respeto por la dignidad propia y ajena. Él valoró de manera muy grande el aspecto religioso de la educación, sin el cual entendía que la formación quedaría trunca. Cuando hablo de educación, le dijo a una francesa que lo vino a entrevistar una vez, a hacer un reportaje, dice: cuando hablo de la educación, hablo de la formación del hombre integral, de su cuerpo, su inteligencia y su voluntad. Hablo del hombre que vive y trabaja, del hombre que piensa, del que actúa y mantiene relación con su semejante. La religión, la formación religiosa tienen ahí un papel que desempeñar. No se contentó Salazar con multiplicar colegios a lo largo y ancho del país, como de hecho lo hizo también. En varias ocasiones se refirió a la necesidad de formar grupos selectos en el sector de la educación, ya que, como dice, considero más urgente la constitución de vastas élites que enseñar a toda la gente a leer. Es decir, grupos de formación sólida intelectual más que multitudes. Es que los grandes problemas nacionales, dice, deben ser resueltos no por el pueblo, sino por las élites, encuadrando a las masas. Es decir, formar personas escogidas para que sepan educar y dirigir culturalmente la nación. Pasamos ahora al concepto que él tenía de la organización política, el campo estrictamente de la política. En primer lugar, hay varios nos en su vida, varias negaciones, y luego la afirmación de lo que es el Estado. Negación, primer no a la democracia liberal. Sentía una repugnancia casi instintiva por la democracia liberal. Aparentemente esa democracia se presentaba como la abanderada nata de la libertad. Pues bien, dice Salazar, no ha sido sino ella la que nos ha privado de algunas de las libertades que poseíamos y se ha mostrado incapaz de asegurarnos las que hubiéramos podido obtener. Nosotros somos antidemócratas, dice, para escandalizar a nuestros políticos, ¿no? Porque nuestra democracia, que se apoyaba en apariencia sobre el pueblo y pretendía representarlo, llegó a no acordarse del pueblo más que en el momento de las elecciones. Nosotros, en cambio, queremos elevar al pueblo, educarlo, protegerlo, arrancarlo a la esclavitud de la plutocracia. Asimismo, la democracia se presentaba como la defensora por antonomasia de la igualdad. Todos somos iguales. Cada ciudadano al votar es una unidad, suma uno, en medio de un conglomerado vuelto masa. En opinión de Salazar, el fundamento del poder público, el origen de la soberanía, que se encuentra en Dios, no en el pueblo, sino en Dios, hace que la noción cristiana exija no una sociedad igualitaria, sino jerarquizada, medio necesario para la realización de los fines del hombre. Salazar entendía que el timón del Estado debía estar en manos de las aristocracias del espíritu, única manera de terminar con la corrupción que se vuelve generalizada
donde la responsabilidad de pocos es sustituida por la irresponsabilidad de muchos. Primero no, pues, al liberalismo, a la democracia liberal. Segundo no, al marxismo, el otro polo que debe ser evitado. Salazar considera el comunismo como la consecuencia lógica del proceso de descristianización de los últimos siglos, con su prolongado combate contra las verdades eternas y los grandes principios. Por cierto que ve en el liberalismo la matriz del comunismo. El comunismo nace del liberalismo y afirmando esto se adelanta a las afirmaciones de Gramsci acerca de los antecedentes históricos del marxismo, que mucha gente estúpida de Occidente y tonta ha creído entender que el marxismo es enemigo del liberalismo cuando es su hijo predilecto. Denuncia asimismo Salazar, dentro de esta crítica al marxismo, el concepto erróneo de la lucha de clases. Nosotros no aceptamos la idea, dice, de la incompatibilidad de intereses entre patrones y trabajadores. Por el contrario, proclamamos su permanente solidaridad. Si una incompatibilidad momentánea crea un riesgo de choque entre las dos fuerzas, es necesario que el defensor del bien común sea árbitro en el conflicto, de acuerdo con la justicia y el bien general. No, pues, al liberalismo, no al marxismo, no al totalitarismo. La otra tentación que se presenta como antídoto de los abusos de la lucha de partido o también contra el comunismo, el totalitarismo. No deja de ser notable que, habiéndose desarrollado toda la primera parte de la acción política de Salazar en la época de los movimientos fascista y nacionalsocialista, no haya cedido a la tentación totalitaria. Es preciso, decía en un discurso, alejar de nosotros la tendencia a la formación de lo que se podría llamar el Estado totalitarista, el Estado que subordina todo sin excepción a la idea de nación o de raza. Por él representada en moral, en derecho, en política y en economía, se presentaría como un ser omnipotente, principio y fin de sí mismo, al cual deberían someterse todas las manifestaciones individuales y colectivas. Pensemos en el inmenso atractivo que por aquellos años ejercían, sobre todo en la juventud, las grandes manifestaciones y paradas militares organizadas por Hitler y Mussolini. Salazar, más allá de las objeciones anteriormente enunciadas, se sentía psicológicamente distante de dicho estilo. Él no tenía, lo veremos luego, esa garra de Mussolini en sus conferencias. Era un profesor, era llano, era normal, digamos, no quería ser enorme, norme, salirse de la norma. Era un hombre que sí quería ser de su patria un país normal, pero normal en el sentido más profundo de la palabra. Así que no liberalismo, no marxismo, no totalitarismo, y podríamos decir nada de ideologías. Salazar era un hombre pragmático, no en el sentido peyorativo de que fuera acomodaticio, sino de que nada tenía que ver con los políticos de gabinete que viven de utopías, creyendo tener siempre a su alcance las fórmulas matemáticas y precisas para salir al paso de todas las dificultades. No se comportaba así. Tenía, por cierto, un ideario, eso sí, pero no era un ideólogo, son dos cosas muy diferentes. Un ideario, pero no era un ideólogo. Tanto la comunista como la liberal son dos formas de ideología que han pretendido encorsetar la sociedad en los últimos tiempos. Sus mentores, esclavos de los escritorios, primero volcaron al Estado en una pasividad absoluta y luego hacia un intervencionismo absorbente por el que el Estado se recargó de funcionarios y esterilizó las iniciativas particulares. Montaron sus respectivas máquinas con todo el fasto de sus grandes planes, pero la persona concreta, el hombre de la calle, lo único real, desapareció dentro de ese colosal engranaje. El orden que Salazar quiso implantar descansaba sobre la vida real del hombre como miembro de una familia concreta, de una profesión determinada y de una sociedad peculiar. Sin embargo, a pesar de todos estos no podemos decir que la Revolución Nacional de Nuevo fuese algo negativo, que se agota en el rechazo.
Nosotros, dice Salazar, no hicimos la Revolución Nacional únicamente para combatir al liberalismo y al comunismo. La hicimos para dar al país la conciencia de su valor y de su misión en el mundo. La hicimos para reforzar la unidad nacional, para elevar el nivel material y moral de nuestro pueblo. La hicimos para defender nuestro patrimonio de 8 siglos de historia. Por eso él entendió que no bastaba con los repudios, no bastaba, era preciso llevar a cabo algo positivo, y por eso creó en el año 1932 la llamada Unión Nacional, que fue un movimiento, no un partido, que se dedicaría a impulsar el programa de la revolución, que suponía una reeducación política del pueblo portugués, devolviéndole el sentido del heroísmo, de la grandeza imperial, o en palabras de Salazar, tomar resueltamente las tradiciones aprovechables del pasado, ¿no?, para proyectarla al futuro. Asimismo, decretó la disolución de la francmasonería, juntamente con otras sociedades secretas sospechosas por su clandestinidad. En el año 1935, la influencia de la masonería en Portugal había sido inmensa. Ellos ponían ministros, presidentes, nombraban embajadores, jefes militares, legisladores, redactaban leyes. Por eso sale un proyecto que aprueba Salazar que dice: el juramento, el secreto, la obediencia y además la organización jerárquica de los grados dan a la masonería un oculto poder político que le permite dominar la administración pública y sus servicios, fomentar las revoluciones e instaurar poderosas organizaciones internacionales. Se agregaba que la Revolución Nacional traicionaría su programa si tolerase la existencia de estas sociedades secretas. 2 años más tarde, en la antigua sede de la todopoderosa masonería portuguesa se instaló, el gesto tuvo carácter de símbolo, la sede de la Legión Portuguesa, que fue una asociación encargada de difundir el ideal del Estado Nuevo. Durante largos años, dijo en el discurso él, desde aquí, desde esta casa, se extendió el maléfico y antinacional espíritu de la masonería. Desde ahora esta casa será un centro de acción cristiana y nacionalista, intensa, continua y metódica. Salazar era muy consciente de la descomposición en que se encontraba la Europa de su tiempo, fruto sobre todo de la revolución filosófica de los siglos XVIII y XIX, siglos en que se negó a Dios, la moral, la verdad, llegándose a atentar contra la célula básica de la sociedad, la familia. Y por eso la posición de él de formar un Estado cristiano. Era un hombre profundamente católico practicante, según atestigua su amigo, al que nombré antes, el cardenal Diego Cerejeira, con quien vivió desde 1915 a 1928. Mire si se habrán conocido. Qué suerte para un país tener una gran autoridad religiosa como Cerejeira y una gran autoridad política como Salazar, y que se entiendan como amigos, unión concreta de la Iglesia y del Estado en un proyecto común. Salazar siempre entendió que el Estado no podía prescindir de lo religioso y de lo moral, entendiendo que los valores trascendentes eran los supremos de la sociedad política. Tanto sus escritos como sus discursos revelan cómo Salazar tenía clara conciencia del papel histórico de la Iglesia en Portugal. Estaba convencido de que Portugal era una nación que había nacido bajo la protección de la Iglesia, que había alcanzado su independencia luchando contra los musulmanes y que sentía bullir en su sangre la vocación misionera que propagó la fe católica en ultramar. Y por eso su gobierno apoyó plenamente los ideales de la Iglesia. La enseñanza estatal se concretó según los principios de la doctrina católica. Se restituyó el crucifijo en los colegios, se incluyó la moral cristiana en los programas escolares, se afirmó que la religión era un elemento constitutivo en la formación del hombre y se apoyó siempre a los misioneros que estaban en todos los países de las colonias del Imperio Portugués. Así lo hizo, por cierto, frenando durante su gobierno la influencia del catolicismo perverso, del progresismo que empezó ya en su época, lo que hoy llamaríamos progresismo, modernismo católico. Esos católicos que sin dejar de llamarse tales, sin embargo, han
caducado propiamente de su fe. Salazar llevó adelante este difícil combate contra curas, incluso malos sacerdotes progresistas, con el apoyo del cardenal de Lisboa, del patriarca de Lisboa, quien no vaciló, el cardenal, en denunciar públicamente el progresismo, dijo, de algunos católicos contaminados por el espíritu marxista. Así Oliveira Salazar, en este espíritu de restauración, se preocupó mucho por la familia y por las corporaciones. Tanto la democracia liberal como el socialismo se fundan sobre una consideración individualística de la persona, que en el liberalismo se ve exaltada por la insularidad, cada persona una isla, y en el socialismo se ve aglomerada en el hormiguero. A juicio de Salazar, no nace el estado del amontonamiento informe de individuos sumados o gregariamente disciplinados. Con ello solo tendríamos el elemento material del Estado. Hay que ir a los grupos naturales, hay que afirmar la familia. El mayor problema político de nuestra época, dice, es la necesidad de organizar la nación del modo más completo posible dentro de su plano natural, es decir, respetando las agrupaciones espontáneas que forman los hombres en torno a sus actividades para encuadrarlas en el Estado, de modo que el Estado no sea más que la representación de la nación con los órganos necesarios para la realización de sus fines colectivos. Y así entonces, él cree que para otra vez lograr hacer un Estado de Portugal hay que restaurar la familia y las corporaciones, organizar lo que él llamaría el corporativismo. Ante todo, las familias. La familia estaba muy bombardeada, no tanto quizá como ahora, pero estaba muy bombardeada en la época de él. Como dice Oliveira, ha acaecido varias veces en épocas turbadas de retroceso la soberanía del instinto, el hombre instintivo, que se relajan los vínculos familiares, desaparecen la intimidad y el pudor, se hunde la autoridad de los padres y el respeto por los hijos. Pero solo en nuestro tiempo había de erigirse en teoría, en ciencia y en programa de Estado lo que podía creerse locura pasajera. Es decir, esa decadencia se levantó como si fuera un ideal, la juventud rebelde, los padres permisivos, la pérdida del pudor. Por tanto, había que salir al paso de esa situación, había que consolidar el núcleo familiar. No negamos la familia, dijo en un discurso, el hombre nace en ella, las generaciones se educan en ella se forma el pequeño mundo de afectos, sin los cuales el hombre difícilmente puede vivir. Cuando la familia se deshace también el hogar, se desanudan los lazos de parentesco para dejar a los hombres solos frente al Estado, aislados, extraños, sin ataduras y despojados de más de la mitad de sí mismos. Se pierde el nombre para convertirse en un número. Y para esto, entonces, para restaurar la familia, hizo poner en la Constitución portuguesa, el Estado asegura la defensa de la familia como fuente de desenvolvimiento de la raza, como base primaria de la educación y de la armonía social y como fundamento del orden político. Tanto fue su insistencia en la familia, en el valor de la familia, que cuando la gente se cruzaba con él, a veces por la calle, o lo veía por ahí, empezaron a saludarlo con una fórmula que se hizo clásica, se volvió usual. Le decían, por Dios, por la patria y por la familia. Un poco le diría Argentina, Dios, patria y hogar, ¿no? Por Dios, por la patria y por la familia. Así lo saludaba, un saludo instintivo que salió del pueblo portugués a su líder, a su caudillo. Y también el corporativismo. ¿Qué era eso? El corporativismo es, él, más allá que los partidos políticos que no le interesaban, quiso juntar a la gente en lo natural que era la familia y las corporaciones. Las corporaciones es el lugar donde uno trabaja generalmente, ¿no? Esa sociedad fragmentada, él quería darle una vertebrarla de manera corporativa, ¿no? Complementando la representación política de la Asamblea Nacional. Había una representación política, pero luego había también corporaciones. Por ejemplo, la corporación de las casas rurales, de los trabajadores en los zapatos, qué sé yo, en donde no era una clase, la clase trabajadora, contra los patrones, sino todos los zapateros estaban unidos, los patrones y los que vendían y hacían los zapatos.
Todo eso formaba la corporación de los zapateros, es decir, no una división horizontal de la sociedad para que hubiera una pelea, después lucha de clases, sino una división vertical, pero que saliera de abajo, organizada desde abajo, ¿no? De modo que todos se unían, los estancieros con los peones y así se formaron corporaciones, como 200 corporaciones, que integraban, digamos, un Consejo Nacional, parecido a nuestras cámaras, una cámara corporativa. La concepción que tenemos de la corporación, dice, nos lleva a concluir que ésta deberá agrupar jerárquicamente todos los intereses solidarios de un determinado sector de la producción, es decir, los intereses de la empresa, del capital, de la técnica, de la mano de obra, organizados según su expresión inmediata. Salazar tenía un alto concepto de la autoridad, no del autoritarismo, que no es lo mismo, de la autoridad. Tenía plena conciencia y no se dejaba basurear por nadie. Él era la autoridad y también de la libertad. No discutimos la autoridad, dijo en un discurso. La autoridad es un hecho y una necesidad. Solo desaparece para restablecerse. Es decir, uno liquida la autoridad pero pone otra. No existe una sociedad sin autoridad. Es un derecho y un deber, dice, deber que se niega a sí propio cuando no se lo ejerce. Derecho que tiene en el bien común su mejor fundamento. Es además un alto don de la providencia, porque sin ella no sería posible la vida social ni la civilización humana. Solo un gobierno con autoridad sería capaz de acometer la empresa de crear un Estado. Por cierto, que el gran estadista era bien consciente que la autoridad tiene sus tentaciones y fácilmente puede degenerar en autoritarismo, y por eso decía, debemos reconocer las fronteras de la autoridad para que ésta no se propase. El poder, escribe, que se reconoce limitado por la moral y el derecho no hará más que lo que debe. En caso contrario es totalitario y nosotros no lo admitimos. Es decir, cuando se acepta el derecho, entonces el Estado ya no, cuando tiene límites el Estado, el derecho natural, que aquí en Argentina no se respeta, aborto, divorcio, todo se va contra el derecho natural, se legisla de cualquier cosa, entonces ya queda todo arruinado. Pero también la libertad. Salazar nunca olvidó que la autoridad debe respetar la libertad y hacer juego con la libertad. No, por cierto, la libertad en el sentido que la entendían los liberales. La libertad que defienden los democráticos, igualitaria y niveladora, decía, es falaz, es que caotizante, como lo demostró ya palmariamente toda la historia de Portugal pre-salazariano. Dejémonos no volvamos más a eso, ya hemos visto el desastre de todo eso. Él decía, recurriendo a la experiencia histórica. De ahí que ese amor a la libertad de él no lo hacía llevar al liberalismo ni al populismo tampoco. No se sentía obligado a dar el gusto a las multitudes, a las mayorías, solamente por ser tales. Como le dije una vez a un periodista alemán que lo entrevistó, gobernar, dice, es a veces proteger a la gente contra sí misma. Este tipo me pide tal cosa y yo lo protejo al decirle que no. No hay que aceptar al pueblo tal cual es, sino tratar de corregir sus inclinaciones. Y así entonces, sobre todas estas bases, instauró una nueva constitución largamente preparada, una constitución donde asegura la defensa de la familia, la armonía social. Junto al presidente de la República funciona un Consejo de Estado. Luego está la Cámara Corporativa, de que hablé recién, todos los delegados de las corporaciones, de las autarquías locales y de los intereses sociales. Luego hay una Cámara de elegidos por el pueblo, etc. Otro aspecto de su gobierno fue su relación con las Fuerzas Armadas. Él sube, como vimos, por un golpe militar, que le entrega el poder a él. Se trata casi de un milagro lo que hizo, ya que las Fuerzas Armadas, principal o casi único sustento de la revolución, estaban en estado de descomposición total también, como para variar, ¿no? Siempre el Estado liberal deja así, destruye todo. Los gobiernos democráticos anteriores parecían haber querido dar al mundo el ejemplo del desarme integral de una nación, con que sueñan los pacifistas. También en este campo Salazar se encontró frente a un montón de ruinas, teniendo que abocarse a reconstituir las Fuerzas Armadas desde sus cimientos. Él estaba muy lejos de ser un hombre violento, ustedes ya lo van notando, su lenguaje sereno. Creemos, dice, que la guerra es un mal hasta cuando es una necesidad, pero también sabemos que para los pueblos hay dos males mayores, ya que van más allá de la muerte y de la miseria, son la deshonra y la postración del pueblo.
Por eso se propuso restaurar las fuerzas armadas, devolviéndoles el sentido caballeresco que habían perdido. Porque si no tenían un ideal elevado, la fuerza armada al servicio de la verdad desarmada, un ideal al servicio de la patria, podían resultar peligrosas, tentadas como están a usar de la fuerza para fines bastardos. Poco tiempo después de acceder al poder, aprovechando un acto de los militares con asiento en Lisboa, nuestro estadista tomó la palabra y pronunció un discurso formidable que se llama El elogio de las virtudes militares. Una conferencia realmente programática donde dio a conocer lo que él esperaba del ejército. Luego de detenerse en el significado de la fuerza. ¿Qué es la fuerza? Por definición dice, la fuerza es valiente, intrépida, arrojada, dominadora, no es desordenada, no es exaltada, no es violenta. La fuerza marcha en formación, marcha con ritmo. Es su necesidad estructural de orden en el espacio y en el tiempo. La fuerza marcha erguida, es la revelación externa de la confianza. La fuerza tiene el paso rígido y firme, domina, es dueña de la tierra en que avanza. La fuerza, la que es fuerza y no violencia, es por sí misma leal, es decir, verdadera, clara y sincera. Notad que la fuerza marcha al son de los clarines, es que anuncia su presencia. La fuerza hace brillar al sol sus armas, es que expone a la vista de todos sus medios de ataque. La fuerza manda en voz alta, se saben claramente sus intenciones. Parece un discurso de Kirchner esto, ¿no? Una cosa semejante. Bueno, y luego en ese discurso programático habla de las virtudes que deben armar al soldado, que deben, pero la que más les cuadra, dice, es el patriotismo, el amor a la patria. Bien, podríamos hablar también de la política internacional, que fue un problema bravísimo en su época, no tengo tiempo de tratarlo. Él, cuando estalla en España la guerra de la cruzada de Franco, toma abiertamente partido por Franco. Dice, el comunismo está librando en la península una batalla formidable, de cuyo éxito dependerá en gran parte la suerte de Europa, razón por la cual se interesan e intentan intervenir en la medida permitida a cada Estado todas las ideologías afines. Se refería a las brigadas internacionales, que le ayudaban a los rojos, y a la ayuda que Alemania e Italia, y no solo, también algunos otros países, pero por lo menos como voluntarios libres, Argentina incluida, le ofrecieron al caudillo. Y así entonces daría pronto un paso más. En una manifestación gigantesca realizada en Lisboa, el delegado de la juventud declaró: si es necesario, imitaremos a las heroicas juventudes de Italia, de Alemania y de España, lucharemos con las armas en la mano. Y se constituyó una legión portuguesa, que luego sería autorizada por el gobierno, legión de voluntarios aptos para el combate con la idea y con la espada, que se dirigieron a España, y muchos de ellos murieron sobre las tierras españolas. Pronto, Salazar, en este campo internacional, se fue percatando del terrible estado en que había quedado Europa después de la Segunda Guerra Mundial, a raíz de la victoria de los aliados. No habían pasado 10 días de la capitulación del Tercer Reich cuando señaló su preocupación por el conflicto que nacería en razón de las contradicciones, al menos aparentes, de la alianza entre el capitalismo y el comunismo, ahora que el enemigo común había sido aplastado. Lo que en realidad triunfó, decía, fue una ideología que ciertamente no coincidía para nada con el ideario del nuevo Estado portugués. Mostró asimismo una gran desconfianza con las Naciones Unidas. En el plano internacional las cosas iban de mal en peor. Tanto se ha repetido, dice, que del último conflicto saldría otra humanidad y otra civilización, que en todas partes se espera el florecimiento de nuevas realidades, y muchos son los que se inclinan a descubrir la definición de dogmas salvadores en la verbosidad que inunda nuestra época. Por el contrario, hemos asistido a errores que ni siquiera proceden de los principios del pasado, son simplemente la vergüenza de nuestra época, cuyo sentido moral, embotado por el persistente espectáculo de la brutalidad, se separa de los progresos del saber. Se refiere a después de la guerra. Un espantoso genocidio cegaba por aquel entonces la Europa que se llamaba liberada. Las sucesivas purgas que promovieron los triunfadores aliados hacían desaparecer millones de personas de los países vencidos, sobre todo alemanes, franceses que habían colaborado, rusos, croatas, eslovenos. Las víctimas, sometidas a parodias de juicio, no tenían quien los defendiese. Hay quienes dicen haber visto llorar a Salazar al enterarse de los degüellos
de presuntos colaboracionistas ocurridos en Francia. Y por eso los vencedores, el capitalismo occidental y el comunismo marxista, apuntaron todas sus flechas ahora contra Portugal y contra España, a la que trataron de insular, ponerle una isla. Y además lucharon para destruir el imperio portugués. Consiguieron que metiendo soldados, plata y todo, que las colonias se fueran rebelando y se asigó ahí una tras otra, se fueron rebelando y Portugal y Salazar no podía hacer nada contra un movimiento tan espantoso. Así que eso para él fue un aspecto muy doloroso. Algo en que se preocupó particularmente dentro de su política, y vamos terminando, educativa, fue la formación, como dije algo ya, de la juventud, que él lo entendía como uno de sus elementos fundamentales como gobernante. Si quería hacer un Estado nuevo, parecía imprescindible que fuesen jóvenes quienes accediesen al nuevo proyecto, jóvenes idealistas, jóvenes signados por el heroísmo. En especial se había propuesto dar una buena educación en los colegios, refiriéndose al drama de su época, el relativismo, la pérdida del sentido de la vida, que no podía sino afectar a los jóvenes, decía, no comprenderíamos, no podríamos consentir que la escuela portuguesa sea neutral en este pleito y traspasaría los límites de lo tolerable si velada o claramente trabajase en contra de Portugal y ayudase a los enemigos de nuestra civilización. Será preciso que los jóvenes comprendan el valor de la tradición en el sentido dinámico de la palabra tradición, es decir, de la recepción afectuosa de un patrimonio que ellos a su vez deberán transmitir acrecentado a las siguientes generaciones. Porque si la juventud, escribe, comienza por desconocer que no existimos, sino porque nuestros ancestros existieron, y que únicamente continuando su esfuerzo y sus sacrificios seguiremos siendo dueños de nuestro sueño y de nuestro destino, entonces en verdad no estamos ya frente a una juventud atormentada, sino ante ramas muertas del árbol nacional. Los que merezcan este calificativo no harán nada por la grandeza de la patria, aunque se complazcan en esgrimir este eufemismo. En 1938, Salazar dirigió a los legionarios, a juventud que había creado, un discurso donde decía: el enemigo de ustedes está en las oficinas, en la enseñanza, en la prensa, en el teatro, en el cine, tras la falsa noticia, la columna, el derrotismo, se establece según las circunstancias o se desplaza, va del campo a la ciudad, del ciudad a los pueblos, en agitaciones secretas, en propagandas subversivas, solo que nosotros también debemos estar allí, en el campo, en la ciudad, en las oficinas, siempre y en todas partes. Ustedes jóvenes vigilantes, listos para la respuesta, para la acción. Estamos en todas partes, en los cafés, en los teatros, en los trenes, en las montañas, en los campos, y desde que estuvimos dispuestos a ocuparlos, el enemigo jamás ha logrado volver a tomarlos. Es decir, anotamos en su gobierno una gran importancia de lo que podríamos llamar la impregnación cultural, la revolución cultural que dice Gramsci, pero bien entendida, en el buen sentido. Él comprendía que su política iba a contrapelo de la situación mundial entonces imperante. La crisis era universal. Y por eso podríamos decir que instauró lo que podríamos llamar una doctrina en acción. Era un su ideario, ¿no? Una doctrina en acción, eso era su política. Había una doctrina, pero activa, no de libros solamente. En la napa más profunda de la historia, más allá de las enfrentadas teorías económicas, sociales y políticas, la lucha se entabla en el campo de las ideas filosóficas y teológicas, como lo entendía tan bien Salazar. Por eso urgía, dice, constituir un frente de la inteligencia, linda palabra, un frente de la inteligencia. Para enrostrar al liberalismo y el auge del comunismo no bastan los cañones y las bombas, se hace preciso responder a su proselitismo con otro proselitismo. Hay que elaborar un cuerpo doctrinal y político bien definitorio, en orden, dice, a disponer de la superioridad ideológica que actualmente no se posee sino en potencia. Y por eso Salazar sabía que su gobierno debía ser un gobierno pensante, como claramente lo ha señalado. Todo Estado, aunque sea liberal, obedece a una concepción filosófica. Y todo gobierno es por sí mismo una doctrina en acción. Todo gobierno es una doctrina en acción. Hay pues que crear sobre esta base lo que podríamos llamar el alma nacional. El Estado no puede limitarse a acciones concretas, exteriores, debe penetrar en los corazones, ahí debe triunfar
La Revolución Portuguesa debe remodelar el alma del pueblo, si no, no sería auténtica revolución. Hay que tener grandes certidumbres, dice, por lo menos media docena de principios, según afirmó en cierta ocasión, porque son realmente esenciales y convocantes. Lo que importa es reconstruir el sentido perdido de la vida humana y hacerlo penetrar en la familia, en la sociedad, en la política, en la administración, en la economía, creando una especie de mística, una política del espíritu, como le gustaba llamarla Salazar, capaz de comunicar seguridad y altivez a quien se sabe posesor de la verdad, o mejor, discípulo de la verdad. Principal era estar convencido del que combate se entabla principalmente en el campo cultural, en el campo cosmovisional, de la cosmovisión. Dice él, la lucha surgirá hoy o mañana entre diversas concepciones del hombre, del Estado, de la patria, de la libertad, del fin humano, de la riqueza. Y nadie os hará negar que la lucha y la victoria serán tanto más fáciles cuanto la posición ocupada sean más rectas. Las dos guerras mundiales han señalado el término de un tipo de guerra, a balazos, a cañonazos y a bombas atómicas, para dar paso a un nuevo género de combate, el de las diversas cosmovisiones. Y sobre todo refiriéndose a la penetración marxista de tipo gramsciano, ha enseñado este género de guerras que se llaman psicológicas, reemplazan ahora las luchas armadas, pero no pueden alcanzar los mismos objetivos sino en el caso de que la nación no conserve los nervios bien templados como es necesario. No digo que las armas no sean también necesarias, pero hay que comenzar por ser un alma fuerte, segura de su verdad, es decir, una doctrina, una conciencia y la decisión de no dejarse derrotar. Este fue el trasfondo cultural de la revolución de Salazar. Las grandes certezas, como él dice, frente a esta duda del hombre moderno, a este negativismo del siglo. Nosotros no hemos negado a Dios, no hemos negado la virtud, no hemos negado la patria, no hemos negado la historia, ni la autoridad, ni su prestigio, ni la familia, ni la moral, no hemos negado la gloria del trabajo, ni el deber de trabajar. Una última palabra sobre una breve semblanza del estadista. Este hombre es un hombre sencillo, de una sencillez aldeana casi. Hay muchas entrevistas que se le han hecho. Yo soy, le dijo una periodista, ni hago más que los demás. Soy únicamente aquel a quien circunstancias imprevistas designaron como portaestandarte de un movimiento de unidad y de renacimiento nacionales. Yo no soy santo, no soy sabio, soy un hombre como los demás que trabaja lo mejor que puede para su país en el cargo que le fue asignado y que siempre está a la disposición de los que se le han confiado. Una sencillez enorme, era impresionante. Raro era encontrar así este hombre en su jardín, le encantaba estar en el jardín regando las plantas, porque no quería perder, aún medio de la ciudad, no quería perder el contacto con la tierra. Una casa modesta vivía. Un académico que lo visita dice, sabía yo por las fotos lo que su rostro tiene de fino, de noble, de puro. Lo que no pude saber sino cuando lo vi es que su rostro tan austero se vuelve con una expresión fascinante y que esta fascinación es muy poderosa, pues se cree ver revelarse ahí la belleza de un alma a través de la superioridad de su espíritu. A este hombre le chocaban esos términos exagerados que tanto usamos nosotros los argentinos. ¡Qué bárbaro! ¡Qué magnífico! ¡Qué extraordinario! Señor, le decía. Señora, le dijo a una mujer que le hablaba en esos términos, no hay que desnaturalizar así el sentido de las palabras. Era un hombre, hasta en eso, era sereno, no le gustaba hacer esas exageraciones, rimbombante, ni nada de esas cosas. Este es el hombre que condujo durante 40 años los destinos de Portugal. Hombre ajeno a toda desmesura, hombre que sufría cuando lo aplaudían incluso. Era tímido. Un verdadero caballero, que renunció a todo para desposarse con la patria. Era su única esposa, quedó soltero, pudo casarse, pero no quiso hacerlo para casarse con su patria. Y así creó un estilo de gobierno muy especial. Él decía que le costaba mucho hablar y le costaba mucho escribir. Las dos cosas le costaba, y comprendía que eso era una restricción, pero no se rindió a esa alergia instintiva, sino que y él decía, claro, a los jóvenes les gustaría actos públicos, estilo Mussolini. Le contaba a un francés, quisieran vivir una vida frenética, intensa, demostraciones grandiosas, tumultuosas de la vida alemana, italiana, al estilo de Hitler y Mussolini. Ansían que yo les inflame en una especie de rencor sagrado, que los dirija contra sus enemigos. Yo no, yo quiero normalizar a la nación.
quiero normalizar a la nación. Qué rara esta fórmula, ¿no? Porque el nacionalismo no es una voluntad desordenada de poder, sino todo lo contrario, es la voluntad de mantener y desarrollar en una nación lo que es necesario para la vida normal, para la vida común, que no es lo mismo que mediocre, no tiene nada que ver con una vida mediocre. Bien, sea lo que fueren de sus dotes oratorias y literarias, aunque a él no le gustaba hablar y escribir, sin embargo, es un gran prosista, un muy buen escritor. Hombre sencillo. Dice, las tres cosas que más me gustan en el mundo son los niños, las flores y las fuentes. Hombre del camino, del campo. Eso es lo que le gustaba. En cambio, las ciudades no le atraían. Hoy no se levantan en ellas catedrales, decía, se levantan estadios. Hoy no se hacen teatros, se multiplican los cines, no se buscan ideas, se buscan imágenes. Y por eso él creía que el hombre de la ciudad sufría más que el del campo, porque estaba mucho más inhumano, mucho más sufriente. Dice una periodista que largos ratos paseaba con Salazar y que dice que los peones de la aldea, cuando él iba a descansar fines de semana, lo saludaban, conversaban con él. Dice, yo me acordaba cómo César conversaba con los campesinos del agro romano. César, el gran César, no temía conversar con los campesinos del campo romano. Me gusta esta campiña bucólica, le decía Salazar, donde todos parecen poetas y donde el gesto gratuito ha conservado su antiguo valor. Política y campo. Jamás Salazar pensó que había que separar lo que Dios había unido en su vida. Ya ve usted, le dijo a la periodista, no soy más que un aldeano, hijo de aldeanos. No puedo vivir sin respirar el olor de la tierra. Para trabajar tengo que sentir a mi alrededor los árboles, los bosques, las flores. Este parque que está ahí, le dijo en el campo, casi me hace olvidar que me encuentro en el corazón de una capital. Estaba en un parque dentro de la ciudad. Y sin embargo, todo alrededor hay casas y vecinos. ¿Pero qué me dice usted de este bosque recortado a la francesa, de estos árboles? ¡Qué maravilla! Entornando los ojos parece una tapicería. He vigilado yo mismo la transformación de los parterres y dado instrucciones a los jardineros. Un hombre así sencillo, pero al mismo tiempo el príncipe filósofo. Ustedes saben que Platón decía que el ideal del gobernante era el rey filósofo, el rey pensador. Yo creo que si en alguna parte se ha cumplido esa idea platónica es en este hombre, en este maestro, en este profesor, que profesaba realmente, ¿no? El hombre que, decía Platón, que habiéndose ejercitado en todas las virtudes inferiores y penetrando luego en la ciencia de las ideas, podía dirigir la sociedad de acuerdo al ideal. Y bueno, eso es tal cual lo que hizo nuestro hombre, con esas dotes de estadístico, un hombre lleno de autoridad, pero sencillo, de ejemplaridad. Si alguna vez pedía un sacrificio, toda la gente sabía que lo había hecho primero y que era un hombre suscitador de hombres nuevos, ¿no? Y quizás fue esa su aspiración más profunda, formar hombres nuevos. Dice que en vez de abúlicos, tímidos, interesados o agitados, nos den hombres de voluntad recta, paciente y tenaz. Salazar reunió en su persona grandes dotes de inteligencia y de voluntad. Supo unir en su calidad de gobernante la inteligencia con la voluntad, porque él decía que la reconstrucción de la patria era una obra de inteligencia. Hay que tener visión de la necesidad, de estudiar los problemas, ver las soluciones. Pero no es solo obra de inteligencia, se necesita la voluntad firme, dice, el esfuerzo inquebrantable, el carácter bien formado, el fuego interior. Por eso mismo no pueden ir en las primeras líneas los débiles, los acomodaticios, los cobardes, sino los fuertes, los desinteresados, los que tienen en el alma un principio de aquellas virtudes que hacen a los héroes y a los santos. O sea, inteligencia, pero también voluntad, lucidez y coraje. Eso es lo que se necesita. Esto es lo que él proponía en esta revolución cultural. Bien, así se nos ha mostrado Oliveira Salazar, este gran estadista del que quería hablarle. Sabemos de su fe católica, en ese trato que tenía con los niños, con la Virgen de Fátima, era muy devoto de la Virgen de Fátima. Una vez un chiquito le encantaba a los chiquitos, ¿no? Le escribe una carta: señor presidente, le dice, mire, mañana tengo que dar examen de 4º grado, tengo un miedo, así que por favor, me han dicho que usted es muy amigo de la Virgen de Fátima, así que le pido que le hable y le diga que me ayude mañana, porque yo no sé qué será de mí. Pero por favor, no se vaya a olvidar lo que le digo. Mi familia se mudó, no está ya donde vivía antes, está en otro lugar, para que sepa la Virgen, ¿no? Digamos que está en otro lugar. Estaba feliz y le contestó una carta lindísima. Mira, dice, le pido a la Virgen solo que si escribes con los errores de ortografía con que me has escrito, difícilmente ni ella quiera aprobarte, ¿eh? Así le dio un reto al chico. Bien.
Está al momento le hemos llegado en su muerte, está en su cuarto, tiene un crucifijo, una imagen de Nuestra Señora de la Concepción, oía misa todos los domingos, ayudaba él mismo y hacía cada año en ese lugar el mes de María, le gustaban los cantos. Dice, Nuestra Señora es para mí una íntima amiga, decía, y le atribuía el renacimiento de Portugal. La política de Salazar no puede ser entendida si no se ve desde este punto, porque como dijo Olivera Salazar más adelante, para expresar todo lo que ha pasado acá desde hace 25 años, dice, el vocabulario portugués no tiene casi sin una sola palabra, milagro. Sí, nosotros tenemos la firme convicción de que debemos a la protección de María Santísima la transformación maravillosa de Portugal. Milagro, expresión de un milagro, seminarios repletos de jóvenes, gran incremento del número de sacerdotes religiosos, peregrinaciones numerosas, retiros, una acción católica floreciente, fundada en el culto a Cristo Rey y a Nuestra Señora de Fátima, un Portugal preservado del terror comunista. Recuerdan que dijo la Virgen en Fátima, Portugal será preservado, ¿no? En uno de los mensajes. Al igual que el patriarca de Lisboa, también el Papa Pío XII aludió a la atmósfera de milagro que envuelve a Portugal. Hemos llegado al año 1968, Salazar tiene 79 años, cae enfermo, tras una momentánea recuperación sufre un derrame cerebral, fuertes dolores de cabeza. Todavía tardaría 2 años en morir, pero su poder político, que merced a una ficción algo grotesca, en su momento de lucidez le hacía creer que aún tenía el poder, había pasado de hecho a manos de otro profesor, también él, un intelectual, pero burócrata, Marcelo Caetano se llamaba. Y mientras tanto él se preparaba para bien morir. Y este Salazar será un desastre porque va a abrir Portugal, como él decía, continuidad, pero en la apertura. Son esa palabra estúpida que no quiere decir nada. Continuidad de Oliver Salazar, pero en la apertura a los liberales y a todos los demás. Y así se destruyó en poco tiempo la obra magnífica de Salazar. Bien, Salazar fue un gran estadista, un hombre de profunda vocación cívica al servicio de la patria tan amada. El mundo moderno, liberal y marxista no lo supo entender, o mejor lo entendió demasiado bien. Y por eso, luego de su muerte, trató de borrar su memoria. Y estoy seguro de que los que están aquí, la mayor parte ni habían oído nombrarlo siquiera este hombre. Pero no por ello deja de ser para nosotros un modelo de estadista católico en el siglo XX. Él mismo dijo él mismo dijo en cierta ocasión, un día se reconocerá que Portugal está dirigido por un sistema original, propio de su historia y geografía, tan diferente de todos los otros, y de las otras, y desearíamos que se comprendiese bien que no nos hemos desviado de los errores y de los vicios de un falso liberalismo y de una falsa democracia para caer en otros que pueden ser aún mayores, sino para reorganizar y fortalecer al país con los principios de autoridad, orden, tradición nacional, conciliados con aquellas verdades eternas que son, felizmente, patrimonio de la humanidad y atributo de la civilización cristiana. Salazar ha desaparecido. Su proyecto nacional fue abolido, pero repitamos para concluir una idea por él predileccionada. No se sabe nunca hasta dónde pueden llegar los ecos de una voz, aun cuando se tenga la impresión de predicar en el desierto.